Buenas tardes, esto es Guantemito Digital completamente en vivo y en directo desde Sao Paulo, Brasil y la Ciudad de México. Hoy que es día viernes 22 de septiembre del año 2017. Me acompaña en este momento Pablo Recos. No empiezo con el entusiasmo de siempre porque es una semana triste, es una semana diferente, es una semana que nunca pensamos volver a repetir en ese sentido como experiencia personal y que tiene una coincidencia muy trágica, ya que durante prácticamente las últimas semanas solo hemos hablado de cosas un poco complicadas, hemos pasado situaciones raras, pero nunca en mi vida pensé que tuviera que volver a vivir un 19 de septiembre, Pablo Berrejos. Y es que el primer 19 de septiembre igual nos agarró a todos por completo desprevenidos. Yo vivía pues, fuera de la ciudad, vivía en el Estado de México y no nos dábamos cuenta de la magnitud del problema. Y es algo que hemos vivido los últimos 32 años, todos los años recordando justamente ese acontecimiento y tratando de evitarlo o de evitar tantas muertes al realizar simulacros y al realizar toda una serie de cosas. Y es que en este momento fue yo creo que hasta más sorpresa, ¿no? Porque que 32 años después, el mismo día, vuelvas a tener el mismo problema. Se da Es algo que me pasaba por la cabeza, es como sacarte la lotería, no encuentro otra opción, ¿no? O sea, tratando de ser un poco más ameno a la situación, es como lo que le pasó a la presentación del iPhone 10, ¿no? La probabilidad de que eso te detecten es una en un millón, y yo creo que las coincidencias también son mucho más impactantes, ¿no? Y más por la situación que se acaba de pasar un simulacro. Entonces, mucha gente al principio pensó que era algún error del simulacro, alguna cuestión así, Pablo. ¿Tú estuviste ahí? Cuéntanos. Pues es que el problema es que para empezar aquí, en donde yo vivo, casi no se escucha la alarma sísmica. Entonces, últimamente, bueno, ha habido varios temblores donde si sales corriendo y afortunadamente no son tan graves, igual y hay alguna piedrita que se cae o lo que quieras. Otras, que fue muy reciente, donde se activó la alarma, todo el mundo salió corriendo y pues no fue necesario. A ver, te pierdo, Pablo, ahí. Vamos a recuperar, a ver si recuperamos a Pablo Berruecos en ese tipo de comunicación. Vamos a volver a marcar. A ver. ¿Te recuperamos, Pablo? Vamos a llamar de nuevo. Puede haber algún error. Afortunadamente, con la tecnología, hubo una situación completamente diferente a lo que se vivió 32 años atrás. Es otra visión más completa, con mayor rango de oportunidades y que también nos permite de alguna manera compartir este tipo de situaciones. Sabemos que el mundo está pasando una situación rara, tengo que reconocerlo. Entonces hay situaciones en las que tenemos que saber discutir este tipo de elementos. Bueno, vamos a ver ahorita. ¿Ya? Recuperamos a Pablo. Pablo, ¿me escuchas? Pues se supone, parece que bueno, las señales, sí, aquí estoy. Ah, ok. ¿Me escuchas o no? Ya te escucho. De repente parece que se perdió. Solo para tener tradición aquí en One, no importando el medio, que de repente hacemos debates y se suspenden ciertas comunicaciones. Pablo, estamos continuando la experiencia. A ver ahí otra vez. A lo mejor tenemos que cambiar de punto. Que las señales y también las señales se han perdido, digo, tenemos el caso de
después de la... Vamos a volver a llamar. Bueno, para que veamos que hay tradiciones que no cambian. Vamos a hacer un último intento, si no vamos a tener que intentar vamos a buscar otro medio de comunicarnos con él. Y vamos a discutir también muchas cosas que se han dado con la tecnología y ese tipo de situaciones. Vamos a pensar aquí, ¿no? Ahí me escuchas. Pablo Rico, ¿se tenemos de nuevo? 1, 2, 3. Ya mejoró, ¿no? Ay, bueno, es que... Pues sí, mejoró porque estoy directamente con la señal del cel, que es gratuita, porque el internet de repente falla, de repente la señal, como todo mundo tiene señal de telefonía gratuita en este momento, pues muchos lo están aprovechando, evidentemente, ¿no? Es más para casos de emergencia, pero bueno. El chiste, como te comentaba, Vincent, que ha habido problemas con la señal. Todo el mundo abrió, todas las operadoras abrieron la señal, ya sea para poder enviar SMS, para poder conectarse a internet. Incluso las personas que tenían cero de saldo, que tenían alguna deuda con alguno de los operadores, se les abrió la señal por completo, ¿no? Es una forma de apoyar y de permitir que la gente se comunique, pero en el momento del temblor fue muy raro, porque me quedé justo platicándote la parte de la alarma sísmica. Ajá. En mi casa casi no se escucha. Entonces fue muy raro porque, bueno, a las 11 de la mañana hubo un simulacro donde supuestamente sonó la alarma sísmica, yo no la escuché. Incluso no salía el simulacro. Y justo después, unas 2 horas y media después, estaba lavando los platos en la cocina y simplemente se sintió como el movimiento inicial fue muy fuerte, Vince. Muy fuerte porque pues a mí me levantó. Es decir, estaba justo en el lavabo lavando los platos y se levantó el piso. No hubo afectaciones, se sintió como que subías y bajabas por todas estas ondas que se generan al momento de un temblor. Y pues la reacción inmediata fue salir corriendo. Todo el mundo salió, o bueno, por lo menos aquí en donde vivo todo el mundo salió, la puerta no abría, fue un momento bastante... Que es algo de lo que cuando uno analiza cómo la situación de la propia inseguridad nos hizo volvernos rehenes y en esas situaciones se vuelve complicado, ¿no? Claro, y entonces al momento de salir hubo una barda que se cayó a una cuadra más o menos, y justo estoy muy cerca de una iglesia que también empezó a verse humo por ahí o polvo. Sí. Que eso indica de alguna forma que... Se está cortando otra vez ahí. Vamos a ver las opciones. Tal vez lo que podemos hacer es contactarnos vía Skype, ¿no? Que también Skype, Telcel, AT&T, ofrecieron, y todavía siguen ofreciendo en este momento, llamadas gratuitas para las zonas afectadas. Entonces es algo que tenemos que resaltar, es algo muy positivo en situaciones de emergencia y que refleja un poco el buen criterio que tuvieron las empresas para poder tratar de solventar el error, ¿no? Realmente la parte del ámbito de tecnología, tengo que reconocer, ha sido muy, muy positivo la forma en que se ha dado solidaridad. Las primeras empresas que dieron apoyo económico, pues fueron empresas como Google, fueron empresas como Facebook, que aportaron $1 millón directamente ahí. Ayer Samsung hizo lo propio con 20 millones de pesos, más o menos también aproximadamente $1 millón. Entonces, las empresas sí se están preocupando y es un acto que demuestra la solidaridad. Yo creo que lo que tenemos, ahorita que recuperamos a Pablo, se confirma, Pablo, ¿se me está escuchando? ¿Puedes interrumpir? Sí. Ok. Algo que se confirma... Bueno, es que sí, hubo... Sí, Pablo, adelante. Ha habido muchas donaciones que son muy interesantes, algunas muy esperanzadoras, otras lamentables, otras, ¿no? Por ejemplo, vemos
sabemos que los políticos en México no han movido un dedo, que bien, por lo menos lo que se ha visto en las redes sociales ha sido que muchos de los trailers que están enviando ayuda a diferentes partes, porque no nada más la afectación es en la Ciudad de México, sino en Morelos, en Puebla, en Guerrero, etcétera. Entonces, sí es un problema muy serio porque no hay quien les mande la ayuda. Y es que traemos arrastrando un terremoto muy fuerte que afectó a Chiapas y a Oaxaca y a algunos otros estados, incluso llegó la onda de este temblor. Entonces, pues estamos vueltos locos, porque toda la ayuda de alguna forma pues, ha sido primero para esos estados, luego de ahí, pues súmale Puebla, Morelos, que casi nunca, o bueno, es muy raro que Sí, no, y acabas de dar un punto muy, muy importante, o sea, se está hablando mucho de la Ciudad de México, obviamente por ser la capital de la República Mexicana y por el impacto económico-social, pero al ladito, el vecino, Morelos, pues tiene grandes problemas y también me entristece porque para que hemos tenido mucha presencia en aquel lugar, tú Cuernavaca, yo Cuautla y Yautepec, es triste porque son extremos donde dices, hay mucha gente ahí y están ignorados, ¿no? Y es que estamos rebasados también de alguna forma, porque como lo vivimos en el 85, hubo un problema con el gobierno en ese entonces que quería ocultar de alguna forma el problema. Y lo vemos, digo, esta semana, por ejemplo, vi cómo Joaquín López Dóriga estaba minimizando todos los problemas de edificios caídos, de miles de muertes que hubo. Y pues bueno, otra vez lo estamos viviendo, no hemos superado esos 32 años. Y es un problema muy serio, porque quieras o no, uno está confiando en que el gobierno de alguna forma, o el ejército, o la marina, tomen el caso al 100%, y eso sabemos que es imposible. Entonces, una de las cosas más interesantes, más importantes y más aplaudibles es que la sociedad no ha permitido que esto suceda. Bueno, sí se ha permitido porque obviamente le corresponde a ellos con el plan DN3, que es el plan de desastres naturales implementado por el ejército y demás, que lo organicen o que pongan en orden o que salvaguarden lo que queda o que no haya un estallido social, de a saber. Pero en realidad la sociedad lo que ha importado es que se ha unido para organizarse, porque si esperamos a que lo haga el gobierno, no recibirían jamás la ayuda. Y uno de los problemas más graves de todos los Vincent, independientemente de todos los fallecimientos que ha habido y de los edificios caídos, es que muchos otros se dañaron al grado de que están inhabitables. Sí, y eso es un gran problema que vamos a vivir durante los próximos meses, porque tratando de hacer paralelismos para aquellos que vivimos el 85, vi una situación muy complicada, primero por las escuelas, segundo por el trabajo y tercero por la vivienda. Es increíble que después de 32 años hay gente que desde el 85 no ha tenido vivienda, no se pudo reubicar. Obviamente el 85 generó un éxodo muy grande de la cuestión. Y en los últimos años hubo un tipo de incentivación a que volviera la gente a la Ciudad de México, tal vez por cuestiones políticas, cuestiones económicas, porque pensaron que nunca nos iba a pasar algo similar. Y este tipo de eventos están demostrando, uno, primero que el mexicano sigue siendo solidario, o sea, no importa condición, raza, credo, en ese momento todo el mundo se unió. Segundo, la corrupción llega a todos los niveles, porque para que un edificio se pueda caer, es difícil, primero que tiene que haber una situación de materiales o de mala construcción, no hay más, ¿no? O sea, tanto que hay edificios que tienen más de 60 años y están en pie, ¿no? La Torre Latina, un ejemplo, ¿no? Sí, bueno, Sí, hay pero muchos, pero es que efectivamente la parte de corrupción es enorme porque con tal de ahorrarse unos pesos en calidad de construcción, y eso lo vemos también en los videos que están saliendo ahorita en las redes, de muros, por ejemplo, que están completamente deshechos, que bueno, los quitan, pero al momento de analizar cómo están elaborados, bueno, todas las varillas son chafas, el grosor, por ejemplo, de la escuela Enrique Rebsamen, son columnas de
4 centímetros o 10 centímetros, otras que son huecas, por ejemplo. O sea, es patético, Vincent, porque justamente después de 32 años, una de las ideas era que esto no volviera a suceder y que todos los edificios que se construyeran, o toda la construcción debe estar supervisada y debe de ser con una calidad que efectivamente garantice la seguridad de quien lo habita. Porque ¿cuántas personas no han comprado un departamento? Que en la Ciudad de México es extremadamente caro comprarse un departamento, y que a la mera hora te salgan con que pues es que usamos materiales chafas, o no utilizamos la varilla correcta, o te ponen unicel entre el cemento y las varillas para hacerlo más económico y tener mayor ganancia. Y eso es una corrupción que se siente desde Protección Civil, por ejemplo, o desde la misma delegación que no lo supervisa, que no está supervisando todas esas construcciones, o de la misma ignorancia de un arquitecto que permite que sus empleados, sus albañiles en este caso, pues hagan mal el trabajo, o que un albañil no lo haga bien porque pues así le dijo el jefe, y es una tras otra que pues cuando llega un movimiento telúrico de este tamaño, créeme, yo dije, ahora sí, con este movimiento que hace años no había sentido, ahora sí muchos edificios se van a caer, y lo empecé a ver con la iglesia, y después ya que te conectas a las redes es que se cayó un edificio acá y otro, y otro. Dan 22, 23, 24, pero el problema no son nada más eso, sino todos los que están por caerse. Te voy a poner un ejemplo. A una cuadra de mi casa, uno de los edificios fue desalojado porque las columnas que lo sostienen están dobladas. No, ya está damnificado. Si no son las columnas, ¿no? Ni cómo. En cualquier momento pueden caer, pero bueno, ese por ejemplo lo pueden rescatar porque no tuvo daños más serios, bueno, no hubo un hundimiento, no se tronaron de alguna forma las columnas, entonces lo que están haciendo es reforzarlo con pilotes de acero en cada una de estas columnas para mantenerlo en pie, también para que no se caiga. Pero bueno, ¿qué va a suceder con toda esa gente que tiene que desalojar edificios que tienen 50 departamentos? ¿A dónde mandas esas 50 personas? Si es un departamento propio, esa inversión, adiós. Sí, o sea, porque hemos compartido aquí en One varias opciones de lo que hemos, obviamente, primero fuimos con la parte de comunicación, que agradecemos muchísimo a las empresas que hayan aportado este tipo de donación, de herramientas para poder entender, facilitar la comunicación. Ya pasaron varias horas, ya podemos tener un poco más de tranquilidad, ya se están normalizando ciertas situaciones, pero vamos al siguiente, o sea, como mencioné, escuelas, obviamente, si son escuelas privadas, pues ya el perjuicio ya quedó directamente con ellos. Si son escuelas públicas, tendrán que recibir algún fondo. La parte de trámites o las casas que también se les prendían, oye, mi documentación, todo está ya no te dejaron entrar, ¿qué vas a poder hacer? Algo que insistimos durante mucho tiempo y parece que tuvimos voz de profeta, Pablo, ¿no? Tengan sus documentos a la mano, ¿no? Porque es lo primero que van a tener que hacer, sean digitalizados, etcétera. Aunque también ya el gobierno está dando herramientas para poder hacer todo eso. Y viene también algo que es crudo, pero que lo descubrí hoy, que me da gusto que exista, ¿no? ¿Cómo saber si tú eres beneficiario de un seguro de vida, Pablo? Vamos a suponer que algún acontecimiento, yo infelizmente perdí un tío en este tipo de situaciones, ¿qué hacer si eres beneficiado, ¿no? Entonces descubrí que el gobierno tiene una herramienta, ¿no?, que se llama SIAP, ¿no?, que te permite saber si fuiste designado como beneficiario de un seguro de vida contratado por o a favor de una persona fallecida de la cual presumas ser beneficiario. Entonces, eso está por parte de la Conducef, es a partir de las reformas que se hicieron recientemente. Y ¿quién puede solicitar el trámite? Los interesados, los padres, representantes legales, tutor. ¿En qué casos debe presentarse? Ante el fallecimiento de una persona, existe la presunción de que es beneficiario de algún seguro de vida, que a efecto tendría a no hacer este trámite, no se permitiría ejercer a los beneficiarios el derecho de reclamar. Entonces, ¿qué documentación se necesita para ver todo esto? Pues acreditación legal de persona moral, credencial para votar IFE, presentación original, formatos otro, fecha de publicación, actas, acta de defunción, prestación de copia, formato, copia certificada de acta de nacimiento expedida por la Oficina de Registro Civil Mexicano,
y formato de solicitud SIAP Vida, ¿no? Que eso lo van a buscar directamente en la página del gobierno. Entonces son cosas que empezamos a preocuparnos y me comentaban también obviamente los conocidos aquí en Brasil, dice, bueno, deduzco que los mexicanos tienen seguro para eso, ¿no? Y dices, le tuve que responder, deduces mal, porque no existe la cultura de eso en México, ¿no? Fuera de Estados Unidos todo el mundo, bueno, ok, ¿no? Es obligatorio tener seguro, pero en México nunca nos pasó por eso. Entonces no tenemos seguro de vida, no tenemos seguro de desempleo, no tenemos seguro de inmuebles, y lo único que tenemos seguro es que tenemos deudas, Pablo. No, lo único seguro en este mundo es que todos nos vamos a ir sin nada, ¿no? Pero el problema es a los que se quedan. Ese es un problema y más que nada hay que pensar que si no le quieres generar un problema a tu familia, pues debes de tener todo eso planeado. Porque créanme que el simple hecho de fallecer por que se te cae el edificio encima va a representar primero una angustia y luego un problema muy severo justamente por todo eso, ¿no? De cómo puedes resolver este asunto. Y es desde que se te cae el edificio encima o te chocan y sales volando o cualquier asunto. Entonces sí tenemos que empezar a tener esa cultura, a ver si ahora sí después de 32 años entendemos que hay que tener un seguro de vivienda y yo sé que es caro, pero va a ser más caro no hacerlo al final de cuentas, ¿no? Entonces es un problema porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, híjole, es un problema, Vincent, que va a crecer y que va a crecer muchísimo porque pues, ¿dónde vas a meter a toda esa gente? Muchos que incluso no pueden recuperar ni siquiera lo que tienen en su casa por miedo a que se caiga el edificio. Sí, no, ya fue a zona acordonada y ya no puedes entrar. Lo que tengo que agradecer de lado positivo es que mucha gente alcanzó a salir y ya se condenó el edificio. Ni modo, la vida vale más, ¿no? Pero sí existe un procedimiento que se tiene que seguir. Incluso hemos estado compartiendo algunas notas directamente en el portal de qué es lo que se puede llegar a necesitar, ¿no? Para poder recuperar cierta documentación. Ya existe en algunos casos el registro civil digital, ¿no? Ya uno puede consultar ciertas informaciones, actas de nacimiento, matrimonio, etcétera. Ya que hay que pensar a consultar este tipo de cuestiones, que yo creo que pasando ese momento de crisis, la gente tiene que empezar a entender, ¿no? Mucha gente dice, es que la documentación de mi hijo, mi propia documentación, pasaporte, eso se puede llegar a tramitar. No va a ser fácil, obviamente, pero ya existen herramientas y comparado con lo que fue hace 32 años, pues estamos en la gloria. Ahora es muy rápido hacer todo eso, ¿no? Pablo. No, sigue. Entonces, algo de lo que se tiene de los datos, hasta ahora se llevan 286 personas muertas, 148 de los fallecidos estaban en la Ciudad de México en lugar con más víctimas fatales. Fue una magnitud de 7.1, o sea, 32 años se cumplió el mismo día, coincidencias, y solo 12 días después de un terremoto de 8.1. ¿Qué es lo que tristemente sucedió? Hace 32 años el terremoto de 8.1 grados Richter causó la muerte de 12,000 personas, o sea que no es nada, no sé que es una vida, pero no es nada 300 personas contra 12,000, y más 53,000 casas y edificios sufrieron daños, cientos colapsaron con movimiento de tierra y otros fueron demolidos posteriormente. Ahora la situación fue distinta. El gobierno de la Ciudad de México señaló que hay 38 edificaciones se derrumbaron con el sismo del martes. Todavía no hay datos concretos sobre los inmuebles afectados, aunque algunos medios señalan que pueden ser miles, eso sí coincido. Más allá de los números, algunos advierten que las autoridades no vigilaron que se cumplieran los reglamentos de construcción, que ya comentamos también. Tras el sismo de 1985, recuerda la diputada constituyente Mayela Delgadillo, se estableció una norma que prohíbe en colonias como Roma, Condesa, Juárez, la construcción de inmuebles con más de 4 pisos, que tenemos que analizar eso también, qué pasó. Con el paso de los años se cambiaron estas reglas, pero no es todo. Después de terremotos realizaron varios mapas de riesgo de la ciudad para prevenir algún problema en la construcción o determinar sitios sensibles en emergencias con un sismo. Esta información no se conoce pues el gobierno de la capital ha otorgado como clasificada, afirma la diputada. Los mapas le permiten determinar la mecánica de suelos y saber qué tipo de construcción puede ser en el terreno, pero también conoce si un edificio afecta a los vecinos, a una calle o a toda la colonia, que también nunca se dice. Tú puedes tener tu casa bien construida,
pero resulta que del vecino no, y eso te puede perjudicar. Además, en los últimos años no se revisa de manera cotidiana cómo marcan las leyes, las condiciones de edificios y casas ubicadas en las zonas sísmicas. Si pueden abrirte un bar a la mitad de la cuadra o a 2 cuadras de una escuela, pues, imagínate, puede ser para una casa, ¿no? Y más en zonas tan nobles o tan como una oportunidad de negocio como son las colonias que acabamos de mencionar. Algo que también se comentó, no se respetó el no corro, no grito, no empujo. No todos los lesionados que llegaron a hospitales resultaron heridos por el sismo. Varias personas sufrieron heridas porque cuando la tierra empezó a sacudirse, muchos abandonaron los edificios o plazas comerciales de forma desordenada. Algunos fueron empujados por la multitud que corría y pasó sobre ellos, fueron aplastados, como sucedió con la familia de Oscar Cuellar, un testimonio presentado por el Diario Universal. Los desórdenes ocurrieron durante el sismo que paradójicamente ocurrió 2 horas después de ser realizada un simulacro. En una maniobra en la que al escucharse la alerta sísmica los mexicanos salen de forma ordenada con los sitios donde se encuentran las reglas básicas, no corro, no grito, no empujo, esto no fue respetado. También casos tristes, ¿no? ¿Sabes por qué no se respetó? Pablo, cuéntame. No se escuchó, Vincent. La alarma sísmica no se escuchó porque gran parte de los temblores o de los sismos se registran en Chiapas, Oaxaca o Guerrero y Michoacán, que son en las costas. En este caso, la alarma sísmica funcionó de forma inversa, es decir, si fue en Puebla o Morelos, el epicentro, pues viene del otro lado. Entonces, la alarma sísmica en realidad sonó cuando ya estaba el temblor encima. Y eso, quieras o no, es lo que hace que entre en pánico la gente, porque... Sí, no, reconozco el espíritu de supervivencia, ¿no? Tu espíritu de supervivencia siempre va a ser mayor. Claro, entonces pues obviamente nadie lo respetó porque todo el mundo quería salvarse. Y fíjate que hubo lugares, por aquí te voy a poner un ejemplo, ¿no? De plazas Cuapa o Villacuapa o Galerías Cuapa. Sí, tristemente, o sea, algo que yo siempre viví en la zona sur una afectación muy fuerte. Tengo que hacer un comparativo. Cuando fue el 85 yo vivía en la zona centro, vivía en la Cuauhtémoc y me tocó ver todo este tipo de situaciones. Pero si yo lo comparo con lo que está sucediendo en la parte de zona sur, o sea, Coyoacán, Tlalpan y Talta, me recuerda mucho lo que se vio directamente en el 85 en la parte del centro. Y hay dos cuestiones que tenemos que analizar. Primero, es una zona que no es típicamente factible que haya eventos, ¿no? Generalmente cuando hay un sismo, que viene de la costa de Guerrero, que viene de la parte de Michoacán, todo eso, se afecta mucho a la zona centro. Y la zona sur, que hay Pedregal, difícilmente pasa algo. Pero ahora fue a la inversa, o sea, obviamente por la zona que mencionamos de las colonias, que son las partes más sensibles, no fue tan afectado como si fuera en el sur, que fue la parte de los Pedregales, ¿no? Entonces, tú ves, Ciudad Universitaria tuvo muchos daños, tú ves la parte, como mencionaste, de Cuapa, de Tlalpan, de Tasqueña, ¿no? O sea, yo vivía cerca de Tasqueña y me impresionó ver que el Soriana, que antes era un gigante, pues se cayó, ¿no? Algunos derrumbes que hubo directamente en División Norte y Zapata, y tristemente, y poca gente habla de eso, todo lo que está pasando en Xochimilco. Y de ahí nos vamos hacia como es la salida hacia Xochimilco, o sea, incluso hay una carretera libre, que es la México, la Xochimilco-Huastepec. Te vas por toda esa ruta y vas a encontrar muchas edificación, hasta llegar a Morelos. ¿Por qué? Porque ahora el epicentro fue cerca de Morelos y Puebla, ¿no? Algo que me llama la atención, exactamente la semana anterior, tenemos conocidos que viven en la región de Tlalpan, y ellos dijeron que sintieron un temblor, que fue de 3.2, y eso tal vez era un pequeño, ¿no?, alerta de lo que iba a venir después. Dejas una pausa nada más para... Sí, Pablo, ¿no? El problema también es que hubo un sismo en Tlalpan. Sí, exactamente. Es decir, algo se está moviendo ahí abajo que está recorriendo y partiendo al país. Imagínate tú si de repente con todo esto, porque bueno, hubo una imagen, por ejemplo, de una franja que se hizo en las faldas del volcán Popocatépetl, donde se ve una franja que está sacando, pues unos dicen que es polvo de un barranco, una grieta que hay por ahí, y otros dicen que es del volcán, que son fumarolas del volcán que salieron por ahí.
Y que no debemos descartar. Mi primera preocupación de ese día fue de repente dice, bueno, si eso está cerca de Puebla, no, que está más cerca de Puebla son los volcanes. Y los volcanes son activos, entonces puede haber una consecuencia. ¿Y cuántas veces la Ciudad de México ha sido afectada por los volcanes que están en esa región? Pues sí, pero el que está en Tlalpan también es un volcán. Y El justamente Chicle, no ¿no? se siente tanto en esa zona porque es piedra volcánica, que es mucho más rígida y todo. Pero en esta ocasión se sintió un sismo ahí. Y ahora, pues bueno, si te fijas un poco en la dirección del Popo y de Chiapas y de Oaxaca, no vaya a ser de malas, pero no tratemos de no desinformar porque no somos No. nada por el estilo, pero es algo que sucedió y es algo que ya son como muchas casualidades, ¿no? Es como si habláramos de el video que ahora está circulando de que el 23 de septiembre va a ser el fin del mundo y que va a ser a través de catástrofes como los 3 huracanes que hubo, como los No, es un meteorito. Ahora es el planeta Nimbus. pero de repente ya como que son muchas coincidencias y la peor de todas es que la del día, el día 19 es la peor de todas, pero no entremos en esos temas. No, ¿Qué vamos a entender también un poco, o sea, en el colectivo del mundo siempre tratamos de buscar alguna justificación, ya sea física, religiosa, política, social, ¿no? Entonces, Claro. buscamos la forma de decir por qué, o sea, ¿qué sucedió? Ah, porque me porté mal, entra la parte de la culpa, ¿no? Entra la parte religiosa, pues es que pequé, ¿no? Entra la parte política, es que voté por tal, ¿no? Entra la parte social, es que no ayudé. Entonces, siempre esa trata de justificación y es natural, o sea, es una forma indirecta de poder expresar todo ese tipo de situaciones y que los psicólogos llaman, que es la situación de crisis, ¿no? De trauma. Y eso vamos a pasar también por mucho tiempo eso, o sea, va a ser difícil quitar de la memoria. ¿Por qué? Porque ya escuchabas a la nueva generación, los millennials, que te vamos a tocar el tema, decir a los papás, ¿no? Pues es que yo viví el 85, fue un terremoto muy grande, es el trauma, ¿no? Entonces ya la nueva generación creció con esa idea, luego le toca vivirla, empieza ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a destacar? Mencioné a los millennials y yo tengo que quitarme el sombrero entre ellos porque habíamos criticado que era una generación muy pasiva y resultó que esa generación fue la que hizo todos los cambios ahora, Pablo. Fueron los Sí, no, primeros en claro, y reaccionar. se les agradece. Mira, ¿Sí? yo no le pondría estrellitas a nadie, más bien se las pondría a todos, porque he visto desde ancianos hasta chavitos. Entonces me di un recorrido porque, bueno, se me ocurrió hacer unas tortas. Dije, bueno, en lugar de ir nada más a hacer bola y a estorbar, pues por lo menos ir a alimentar a estos chavos que seguramente están muriendo de hambre y todavía no llega toda la ayuda. Pero fíjate, en lo que las preparaba y en lo que hacía todo el merequetengue y me las llevaba, me fui caminando, estoy muy cerca de la Condesa, te vas dando cuenta de que la reacción fue muy rápida. Sí, Es decir, impresionante. hay centros de acopio cada esquina, hay gente preparando comida en la calle, hay gente que está organizando la recepción y la distribución de víveres, de todo lo necesario, ¿no? Los productos básicos, etcétera, en la misma calle. Toda la zona está acordonada. Entonces nada más puedes entrar si eres habitante de esa zona, ¿no? Pero conforme te vas acercando a las zonas donde ya están los edificios caídos, empiezas a ver a militares, a policías, Plaza Condesa, que pues, es un centro de espectáculos, de conciertos, muy cerca de aquí, está con riesgo de derrumbe, y empiezas a ver camiones de militares, y empiezas, de repente, ya que llegas a lo que es el Parque España, te encuentras a todo el mundo, pero te encuentras a muchísimas personas que no están haciendo nada. Y hay mucho mirón. Entonces, me llama la atención. Estoy justo probando ahorita una cámara de 360 grados. Y todo este recorrido lo fui grabando conforme me iba encontrando con algo interesante, ¿no? Que más que narrado, pues era más bien visto en el ángulo que tú quisieras. Y eso se me hizo maravilloso. O sea, yo que siempre he Sí, sido... porque te da otro panorama de cosas que tú no estás viendo en el momento, ¿no? Claro que el 360 y la realidad virtual no sirven para nada. Pues bueno, fui a ver qué onda y fui grabando todo este recorrido. Te das cuenta que sí hay muchísima gente ayudando, muchísima gente organizando, pero también hay muchísima gente estorbando. Y no me refiero a los que están ahí nada más para ver en qué momento pueden entrar en acción,
que hacer y que está ahí viendo, nada más. Y son muchos. Y está bien, digo, porque ya hay demasiada ayuda. Yo en serio dije, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo viví el 85, yo estaba muy chico, no podía ayudar. Hoy, ¿qué puedo hacer? Entonces prendes la televisión y te pones a analizar la situación. Y ves que todos los derrumbes están saturados de gente que empiezan a querer organizarse. El símbolo que va a ser utilizado desafortunadamente para muchas cosas malas, pero bueno, el símbolo de la unión que ha tenido la gente y la ciudadanía, en este caso, es el puño cerrado o el puño levantado. Y va a ser utilizado en algo en un futuro que nos va a Bueno, ese símbolo ya de las Panteras Negras del 68, entonces no te preocupes. Entonces, quieras o no, no, pero en esta ocasión es más fuerte porque ya las generaciones son nuevas y pues acuérdate que tienen corta memoria, entonces todo eso pues no lo van a entender tanto y lo van más que nada a lapidar como el símbolo del temblor del segundo temblor del 19 de septiembre. Pero bueno. Pues ya le están llamando el temblor 2.0, ¿no? Sí hay muchos, como dices, hay muchos millennials que están queriendo ayudar, hay muchos que están ayudando, muchísimos, pero sí hay muchos otros que nada más se disfrazan para la selfie. Y empiezas a hacer un análisis social a través de las redes sociales. Y es un problema muy serio porque hay mucha desinformación y hay muchos queriéndose pasar de listos. Por ejemplo, yo siempre he dicho que somos más los buenos que los malos, pero que el mismo día del temblor empezaban a haber asaltos en Santa Fe. El tráfico en Santa Fe. Por ejemplo, mi hermana que estaba trabajando por allá no podía salir porque les prohibieron salir justamente porque estaba sucediendo esto. O de repente de gente que se disfraza de protección civil para entrar a tu casa a robar, o de gente que simplemente va de voluntario para ver qué se pueden robar de los edificios caídos. Y es un sector muy chiquito y de repente combinado con lo que empezamos a ver el día de ayer de los trailers que son detenidos y que después son enviados como ayuda política, se me hace una de las peores cosas y empiezas a ver lo mejor de la sociedad, pero también empiezas a ver la podredumbre de un sector de esa sociedad. Entonces, no me gustaría hablar mal de caso, pero sí es algo que se tiene que recordar, por lo menos cuando escuchemos este programa en 100 años o 20 o en 5, es darnos cuenta de que sí hubo un gran movimiento maravilloso de gente que se une para arriesgar incluso su vida al meterse entre los escombros o de cargar algo y que te puedas lastimar. Hay quien perdió ya dedos, hay quien se le cayó en el pie y tiene los dedos deshechos. O sea, no estamos preparados porque no hay ni balas, no hay ni cascos, no hay una organización. Los militares, los altos mandos militares inventan historias y luego se disculpan. Los políticos... Vamos a tocar ese tema también, o sea, el gran problema que se está dando también con las redes sociales es esa desinformación que ha sido el lado adverso de las redes sociales, es eso, la sobreinformación y la desinformación que genera más confusión. Tenemos que tocar el caso, yo trataba de evitarlo, pero pues vamos a tener que tomarlo, del caso de Frida Sofía, ¿no? Que quedó con gente en duda, o sea, ¿fue o no fue? Si fue, lo que se dice es un acto totalmente lamentable, condenable. Si no fue, pues tiene que haber una disculpa pública o que está mencionando. Para aquellos que no sepan del caso, que nos escuchan en otras regiones o que queden en la parte histórica, estamos hablando de una situación de manipulación de medios, lo que antes se conocía como la caja china, pero que ahora pues, escalada a un nivel más alto. El trasfondo es el siguiente, obviamente después del evento del 19 de septiembre del año 2017, una de las cuestiones que llamó más la atención por el impacto, por la cuestión psicológica y mental, fue la caída de una parte de una escuela. A todos nos afecta porque lo primero que pensamos son niños, entonces los niños nos impactan, ¿no? Esto obviamente genera nuestra polémica, dices, es que se cayó el edificio con tantas personas, sí, pero con la pena cae 40 niños, ¿no? Entonces siempre nos llegan por ese lado. Infelizmente hubo fallecidos, más de 20,
y toda la atención se comenzó a canalizar hacia ese sector. ¿Por qué? Por morbosidad, por interés o por empatía. ¿Por qué? Los que son papás, automáticamente se relacionan, pues que pudo haber sido mi hijo, ¿no? Los que tienen algún sobrino, entonces, o todo mundo se identifica con la inocencia del niño. Entonces, toda la atención fue ahí. Entonces, durante más de 30 horas de transmisión continua, pues la única fuente más viable de comunicación abierta pues, es la televisión. Y entonces ahí se comenzó a gestar algo. No tengo yo los elementos para justificarlo, yo solamente lo que viví. Lo poco que llegué a ver la información sí me llamó la atención que era demasiado enfocado en un solo sector. Ahí se coincido. O sea, teniendo tantas áreas que podían cubrir, como el caso de Morelos, como el caso de la propia Puebla, todo estaba enfocado directamente en el caso de ahí. Y al día de ayer, pues, obviamente se confirmó que había un productor de Televisa ahí que es famoso por hacer novelas, estas cuestiones. Y la gente se empezó a preocupar por qué cambió de repente el matiz, Pablo. Y ahí es donde entra tu opinión, que tú eres más experto que yo en el área de televisión. ¿Qué pudo haber sido realmente? Ay, Vincent. Pues mira, es muy chistoso porque tantas cosas que se te ocurren en cómo vas a ayudar, pues de repente dices, oye, si tengo pues, un poquito el poder de orientar y pues, de ayudar a través de las redes sociales, lo voy a hacer. Y si te fijas, esta semana casi no se publicó, o por lo menos yo no publiqué mucha información que fuera ajena, digamos, a cómo ayudar. Entonces era a través de retweets, era a través de información, era a través de resolverle dudas a la ciudadanía o a los que estaban en las redes sociales, etcétera. Y de repente, y fíjate, porque mi pareja, por ejemplo, tiene un amigo que el sobrino iba en esa escuela y que está desaparecido y no llegaba nadie. Y no apoyaban y no llegaba ayuda. Y como que fue tal la desorientación del gobierno, por ahí decía Isopixel que todos van como gallinas sin cabeza. Yo creo que fue tal la desorganización que no sabes a dónde enviar toda la ayuda. De repente pasaban las horas y no encontraban al niño, y no lo encontraban, y yo, mientras viendo que en la televisión hablaban de muchas otras cosas, menos de una escuela donde pues, no había la ayuda necesaria, todavía no llegaba. Les mandé incluso a los de Televisa de, oigan, ¿qué onda? O sea, avisen que en tal escuela hay más de 400 niños y que pues, se cayó una parte y que no se sabe qué onda con los chavos, pónganle más atención. Y como a las 3 o 4 horas empezaron un poco a mover la información de esa escuela en particular. Y a partir de ahí se agarraron las siguientes 12 o 15 horas transmitiendo de todo un poco, pero el centro principal de información era la escuela, ¿no? Donde se veía incluso multiplicada la imagen, donde tú veías, por un lado, cómo iban los avances en la escuela, pero en otro lado salía pues igual y una intervención por ahí en Morelos, otra quizá en Puebla, otra en alguno de los edificios caídos, pero después regresaban a la información de acá. Y hay que reconocer algo. Una de las reporteras hizo una labor extraordinaria desde mi punto de vista por su forma de dar la información, por la forma en cómo memorizaba todo lo que iba sucediendo y te daba recuentos de la situación, etcétera, informada de alguna forma por el almirante híjole, los puestos, no me lo sé, Vincent, perdón, pero uno de los grandes puestos, es decir, está el secretario de la defensa y los dos que están abajo estaban ahí, con con el secretario de educación. Por ahí se perdió el presidente que fue a ver y a tomarse la foto y después se volvió a ir y ya no se supo nada de él. Yo disculpa mi ignorancia, pero ¿qué tiene que ser el secretario de Educación cuando su función, tal vez por realidad que sea una escuela, pero no le veo el caso, ¿no? No, es que sí, tienes que revisar todas las escuelas y tú no puedes mandar a 200, 300, 400 niños a una escuela que está mal construida o que por Pero el secretario de Educación, ¿no? se construyó con material patito. No Sí, no, eso fuera. Yo tengo conocidos de primera mano que son ingenieros civiles y dice que desde la fachada se ve que la construcción no es la adecuada. Entonces, allá hay responsabilidad civil, ¿no? No, y claro, y hay más que corrupción, pero si nos metemos en ese caso vamos a estar muchas horas. Vamos a este caso en particular de Frida Sofía. Ajá.
que sí es un caso interesante porque pues, también es lamentable. Y es que es lamentable, Vincent, porque no es la primera vez que nos lo manejan. Te voy a poner el ejemplo. ¿Te acuerdas de Paulette? Que primero un aviso de que la habían secuestrado y luego otro, y empezaban en aquellas épocas que no había tantas redes sociales. Empezó la gente a preocuparse por la desaparición de un niño y todo el mundo comentaba y todo el mundo hacía y tornaba y resultó que estaba ahí mismo. Entonces, es como quererte dar a tole con el dedo. Y en este caso sucedió algo muy similar, pero no sabemos todavía, digo, hay 20.000 teorías, pero no sabemos cuál es el fin. Por ahí escuché un comentario de que es porque uno de los de la Marina quiere un puesto más elevado y que quería como sacarse la estrellita de decir que hicieron hasta el último con tal de rescatar a la niña. Y en el edificio hay muertos, no hay espacio entre el piso y el techo. Entonces era muy difícil que una persona pudiera sobrevivir en una situación así. Es imposible. Entonces que le inventen una historia para tenerte pegado a la televisión, pues sí, la gente lo consideró como un hecho lamentable. Y es que es lamentable, porque en lugar de dedicarse a dar información como la que, por ejemplo, nosotros estuvimos dando, sí, toda esa maquinaria que tiene Televisa, por ejemplo, Televisión Azteca, se han dedicado a poner detallitos, poner al perrito y a poner, bueno, el perrito, ahorita hablamos de los perros, que obviamente hay que... Sí, tenemos que tocar todavía en esa parte, ¿no? Pero detallando así de si la viejita recibió el apoyo, oye, espérame tantito, hay muchísimos edificios que están casi a punto de caerse, hay millones de personas que se están quedando sin casa, hay miles de personas que están preguntando qué hacer y qué no hacer, y sí, hay información que se daba, que se necesita esto y lo otro. Piden palas y te piden cascos como si pudieras encontrarlos en los Oxxos, y no los hay. Y empiezas a ver que hay tanta desorganización que las mismas marcas se tardaron en apreciar y en apoyar. Por ejemplo, yo decía, ¿cómo es posible que vas a comprar botellas de agua para repartir entre los rescatistas y llegas al Oxxo y no hay agua? O llegas a la tiendita y ya no hay agua. Y cuando llegas a los centros de distribución y a los centros de acopio, toda el agua está ahí, ¿no? Entonces, empiezas a preguntarle a Coca-Cola, a FEMSA, a Nestlé, oigan, distribuyan el agua. Y se tardaron mucho en reaccionar, incluso hasta les mandé un tweet de, oigan, pues sí se tardaron un poquito, pero gracias, porque por lo menos lo poquito que aportes en una de estas tiendas, ellos van a donar una parte. Ya hicieron algo. Ya No, y la solidaridad general no solamente para esas tiendas, sino yo estaba leyendo comentarios que hubo muchas empresas que mandaron sus comunicados de prensa, particularmente para el área de Munchie Time, en el sentido de que iban a ofrecer alimentos especiales, incluso otras donaciones, y yo me encontré una opinión periodística un poco confusa, ¿no? Que algunos compañeros publicaron, están mandando cosas, no los voy a publicar porque parece anuncio. Bueno, entonces, ¿qué función tienes, no? Puede ser un anuncio, sí, pero está bien, o sea, es la marca que está haciendo las cuestiones. Pero está dando un servicio que tú lo vas a dar, no. Entonces, públicalo, ¿qué te cuesta a ti? O sea, fueron muy pocos los medios que lo hicieron. Eso es lo que también a mí me da gusto. Yo creo que fuimos de los pocos, fíjate. Entré a uno de los grupos que hay donde están más de 3,000 periodistas de varias ramas, ya puede ser de tecnología, de salud, de lo que quieras. Y pusieron un post que una farmacéutica, que en este caso, si hay que decirlo, ¿no? Farmacéutica o Grupo PISA, ofrece, entrega a todos los centros de acopio, material médico, de curación, medicamento, esto y lo otro. ¿Sabes cuántos likes tenía? 1. Esto un día después, piensa, de este problema, el temblor. Entonces se me ocurre pegarlo en mi cuenta de Twitter, y pues bueno, la gente lo empezó a retuitear muchísimo y se agradece. Y como 6 o 7 horas después de eso, algunos, ¿qué te gusta? Algunos artistas, algunos influencers lo retomaron y ya empezó a funcionar. Pero se enfocan más en si el perrito,
es que el perrito rescató y a mí me sacó las lágrimas. Bien por el perrito, y no es uno, son cientos de perritos. El problema es que podría haber miles de perritos así, pero no paga el gobierno para que sean adiestrados de la forma correcta, o no hay quien los adiestre, o los tienes que llevar a Europa o traer a alguien de Europa para que puedan adiestrarlos. Entonces, insisto, 32 años no han servido de nada. Entonces, ahí está uno de los problemas. Y así te puedo empezar a sacar 100,000 cosas. Pero bueno, sí empezaron a haber varios avisos, por ejemplo, de, oigan, ¿cómo puedo transportar de un lado al otro? Necesito un tráiler, o ¿quién me presta su camioneta? Ah, bueno, pues Aeroméxico ya sacó que todos sus vuelos van a poder transportar víveres y productos básicos, ¿no? Órale, pues comparte. ¿Por qué? Porque la gente necesita eso. Sí, que sepa que existen algunas herramientas y medios de poder compartir. Entonces, la función es eso, ¿no? Y tenemos que aclararlo. Nosotros hacemos una función de compartir. Podemos haber cometido errores. Otros, por ejemplo, viendo en Facebook que cierta información que llegué a compartir de forma personal parece que es medio chaira, ¿no? Pero bueno, fue un error tal vez en ese momento por tratar de compartir la visión. Lo haces, ¿no? Porque ahí está el problema, ahí justamente está el problema. Yo hice un comentario y ¿sabes qué me dijo el director del medio de Joaquín López Dóriga? Que soy un chairo. ¿Y sabes qué? Que se meta lo chairo por donde mejor le quepa. Te voy a decir por qué, Vincent. Porque muchos no siguen a muchos medios porque son chairos. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Que hoy ser chairo es decir la verdad. Que tú tengas una venda en los ojos, eso te hace, primero, un ignorante. Segundo, que no eres plural. Cuando en la democracia tenemos que ser plural. Sí, o sea, tú te vas a recibir la información de todas partes. Es un problema social. Ajá. Es un problema social gravísimo, Vincent, porque eso es justamente lo que está permitiendo que se roben la lana y nadie lo diga o nadie lo transmita en sus canales de televisión. Están robando miles de millones de pesos que con eso, más lo que se iba a utilizar, por ejemplo, para construir las torres del Instituto Nacional Electoral, de todo lo de la estafa maestra que se han robado, de toda la campaña publicitaria basura que ha hecho el presidente en los últimos 5 años, que se ha gastado más de 35,000 millones de pesos, más el avión que no sirve de nada más que para farolear, como decíamos la semana pasada, para farolear sus viajes con sus cuates. Si todo ese dinero se metiera, se haría una reconstrucción y terminaríamos siendo el país primermundista que necesitamos ser. Pero con gente que te dice chairo, porque no estás de acuerdo en una opinión que, por cierto, se me hizo absurda. Ya ni me acuerdo qué estupidez se compartió en las redes sociales, porque el director de un medio tan importante venga a decirte una pendejada de ese tamaño, es como para irle a dar unas buenas bofetadas. Pero bueno, no nos vamos a abocar en eso. Realmente es lamentable que te dividan en un país por ser chairo o por querer decir la verdad o por interesarte en el bienestar de todos, no nada más de unos. Es complicado, ¿no? Cuando uno... México, México sí está en las ruinas. Si te pones a juntar a todos esos, estamos en las ruinas, porque son los que realmente manejan un sistema que te permite dar información. Entonces yo creo que sí, no buscamos ni aplausos ni estrellitas. Yo creo que hicimos una labor extraordinaria, Vincent, porque tú compartiste cosas y yo retomé, las publiqué, y que de ahí empezó a distribuirse en las redes sociales. Que les llegue a la gente o no, eso ya es otra historia. Pero estamos transmitiendo información que, uno, viene de fuentes oficiales. Dos, que tratamos de verificar la información para no estar inventando historias y ganar clics, likes o hits. Que esa no es la intención. No, o sea, no es la función. O sea, hay cuestiones que, por ejemplo, decían ahí, ¿no? Yo mandé mi apoyo de una forma simbólica a una institución, y se comentó muy bien. O sea, la gente que realmente apoya no tiene que colocarse con su selfie, ya acabo de donar $10,000 para tal organización, ¿no? O sea, no es así, ¿no? Tú llegas, colaboras y que el mundo siga. Y cuando uno ve esa parte, como bien mencionaste, mucha gente me tomó y dice, ¿cómo es posible que estés mandando más notas que la gente que está aquí en México, ¿no? Pues porque tengo un poco más de tiempo y trato de tener una visión un poco más plural, ¿no? Y cuesta eso. El panorama. O sea, tienes el panorama. Me decía mi mamá, es que ¿por qué no ayudas? A ver,
me voy a sacar cadáveres. Fíjate, cuando quise entrar, por ejemplo, en el recorrido que quise entrar para poder tomar una imagen en 360 grados de la zona afectada y no me dejaron pasar. Y me dicen, es que ni al milenio dejamos pasar. Ah, pues ok, pues ni modo, también, pues, ¿que te vas a poner a los trancazos? No. Pero tratas de hacer esto y dices, bueno, pues no, hay demasiada gente aquí. ¿Qué más puedo hacer? Pues llevar cosas a Xochimilco, o llevar cosas a Ojutla, o a Puebla, o a donde quieras. No, ya se está organizando allá. ¿En qué no puedo estorbar? Y de repente todo el mundo se lanza a comprar 20,000 litros de agua, y cuando llegas a los centros de acopio, hay 2 millones de litros de agua, ¿no? Donde hay zonas que no tienen ni siquiera 100 litros de agua. Es más, no tienen agua. Entonces, está mal organizado. Y es un problema muy serio, porque si Protección Civil no tiene un plan, si el mismo gobierno, en el fondo para desastres, no hay fondos para desastres. No, y fíjate que no quiero politizar. Ni siquiera en Chiapas y en Oaxaca. Y no quiero politizar porque establece que para que se pueda activar el Funden, el terremoto tiene que ser encima de 8. Según lo que establece la ley. Pero es que eso también, digo, hay que tener un poquito de razonamiento para ciertas cosas. Y pues bueno, pues vuelvo a lo mismo, no estamos preparados. En fin. Pues vamos a un corte, ¿no, Pablo? Porque llevamos una hora aquí. Muy interesantes en las redes. Y regresamos con más información porque también quiero platicar de la parte tecnológica con el sismo, pero ya en la forma más práctica. Entonces vamos a un corte y regresamos. Sí, vamos.